Tenemos una interesante entrevista esta noche aquí en Noti7 con el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y comparecer ante la audiencia de Noti7. Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches a todos. Ayer anunciaban ustedes la conclusión de la emergencia del volcán de fuego con la entrega de las viviendas, pero ¿cómo podría resumir y a qué punto llegan ya al entregar estas viviendas? Bueno, la verdad es que se fueron dos grupos fuertes de ejecución en cuanto a la atención de la emergencia del volcán de fuego. Fue la parte de la reconstrucción de la RN14 que fue afectada por el movimiento Lajar y la parte de la construcción de las viviendas para todas aquellas personas que habitaban en las comunidades que fueron declaradas como de alto riesgo por parte del Consejo Científico. En ese sentido, pues ambos grupos de proyectos fueron finalizados en su totalidad. En el caso de la RN14, iniciamos la labor con la parte de la apertura de brecha para ingreso de socorristas. Eso fue el día siguiente después de la tragedia. Después continuamos con la apertura con la rehabilitación del tramo. Para ello, pues tuvimos que mover alrededor de 1 millón de metros cúbicos de arena que estaban a casi 300 grados centígrados de temperatura cuando cayó al día siguiente, un día después de haber caído la erupción sobre la cinta asfáltica, y después de la apertura de brecha, de la rehabilitación del tramo que incluyó la colocación de los puentes Bailey, pues ya dimos paso a lo que es la reconstrucción. En la reconstrucción se hicieron 4 estructuras formales de puentes, en la F1 y la F2, a la altura de San Miguel Los Lotes. Pues aquí teníamos una aldea que prácticamente quedó socavada y ahora tenemos una escorrentía de material. Se hicieron esos 2 puentes. Se hizo el puente Las Lajas, que prácticamente explotó con la erupción del volcán, con el material que descendió. Y también se hizo el puente Chile Triste, que había una estructura ahí provisional, se dejó una estructura formal, se levantó toda la subrasante de la carretera y se hicieron los aproches con los puentes. Adicionalmente, se trajeron 2 rotondas para que en el momento en que se pueda dar otra emergencia, los vehículos puedan desalojar de forma inmediata el tramo. Y también trabajamos todos los trabajos de mitigación y contención de canales para dirigir los flujos. Eso en cuanto a la RN14 está completamente terminada y habilitada para su uso. En el caso de la vivienda, La Dignidad se construyó en la finca La Industria. Se construyeron 1000 viviendas totalmente urbanizadas, con calles anchas, parqueos, tienen parques para los niños, áreas verdes, su planta de tratamiento de aguas totalmente urbanizadas, con techo fundido para la posibilidad de la construcción de su segundo nivel. Tienen sus jardines y bueno, se entregaron ya las 1000 viviendas con título de propiedad para todos los beneficiarios. ¿Recibieron algún tipo de ayuda? Entre paréntesis, la solidaridad de los guatemaltecos fue excepcional en el momento de la tragedia, pero posteriormente, ¿qué acompañamiento tuvieron, ministro? Bueno, realmente estuvieron involucradas muchas unidades y muchas instituciones del Estado, cada quien con su labor. En el caso del Ministerio de Comunicaciones, pues estuvo a nuestro cargo la parte de la ejecución de la obra de infraestructura, pero sí hubo acompañamiento de muchas instituciones como la Secretaría de Obras Públicas de la esposa del presidente, estuvo también acompañando Conred, estuvieron el Ministerio de Desarrollo y varias instituciones que estaban dando atención en diferentes áreas. ¿Y económicamente alguna cooperación internacional? Se recibieron donaciones, se canalizaron a través del Ministerio de Finanzas y ya solo nos dieron a nosotros las fuentes para poder ejecutar la obra. Ministro, ¿podría decir usted que al declarar por terminada esta emergencia ha quedado conforme la población, sobre todo los damnificados, los afectados? Pues mire, yo creo que se atendió de una muy buena forma, se planificó mucho, la obra se adjudicó en eventos de licitación en un estado de emergencia que nos permitía hacer una adquisición como una compra directa. Igual se hizo la licitación para guardar la transparencia, se cortaron los plazos y bueno, yo creo que es uno de los primeros casos que tenemos en el país
donde en un gobierno se inicia una obra adjudicada a un estado de emergencia y se finaliza. Podemos mencionar otros casos, como por ejemplo el caso del Cambrai, que fue mucho más complicado, fueron menos casas, pero pues el proceso se complicó bastante. Y algunos otros como el Stan, el Mitch, Ágata, que hasta el momento esos eventos no han sido finalizados. Realmente tuvimos la oportunidad el día 10 de diciembre de ir a entregar las viviendas con el señor presidente y la gente estaba muy contenta y muy agradecida por el trabajo realizado. Pasando a otro tema, porque ayer mismo en la conferencia ustedes declaraban también la habilitación del libramiento de Chimaltenango, que ha tenido sus problemas que han sido evidentes, pero ¿cómo va este proceso y en base a qué toman la decisión? Bueno, el libramiento de Chimaltenango, como ya sabemos todos, con la concentración de lluvia que hubo en poco tiempo, pero bastante concentración de lluvia, hubo saturación de suelos que permitió, que produjo derrumbes en 3 taludes. Realmente son áreas pequeñas en comparación a todo el libramiento, que tiene una longitud de 15.32 kilómetros. Los derrumbes fueron 3, el mayor fue de 80 metros lineales. Y lo que hicimos fue acostar más el talud. Estaba a 75 grados, se acostó a 45 y esto ya nos permitió volver a abrir al 100% el libramiento porque estábamos cerrándolo de noche en esta parte para que los trabajos se pudieran realizar sin ningún problema. Estos trabajos han sido finalizados. Al mismo tiempo, la empresa encargada de la obra contrató estudios de geofísicos para hacer un análisis más profundo del área que nos estaba causando problemas. Encontraron ahí algunas formaciones de rocas y de escorrentías de aguas que no se podía saber que se tenían estas formaciones hasta que no se pudiera haber aperturado la brecha y hacer esos estudios. Estos estudios están siendo validados por el DTI de la Dirección General de Caminos y en el momento que sean validados van a ser presentados a la población dependiendo del dictamen que se dé y la obra complementaria que sea necesaria adicionar para disminuir lo más posible el riesgo de la ocurrencia de este fenómeno. ¿Pero quiere decir que aún no han recepcionado la obra de la empresa constructora? La obra aún no ha sido recepcionada. Para que la obra sea recepcionada o recibida, tiene que estar todos los trabajos terminados a satisfacción de la Dirección General de Caminos. Y eso pues es tan sencillo como el equivalente a que a uno le construyan su casa, se la entreguen con humedad en la pared y uno diga, mire, yo no le recibo la casa y no le termino de pagar hasta que no me repare esa humedad. Y si el maestro de obras, el ingeniero no quiere reparar, pues entonces nosotros le podemos ejecutar una fianza, que es un seguro, con un porcentaje que puede llegar hasta el 15% sobre el valor de toda la casa. Así que lo más conveniente es hacer la reparación. Pero por lo que entiendo, la empresa está colaborando. Totalmente, la empresa está ejecutando, han estado trabajando todos los días, han estado trabajando en la noche para poder tener el libramiento en servicio desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero ya a partir del día de ayer ya se abrió de forma total en toda su longitud y durante las 24 horas del día. Ministro, algo que usted quiera decir para terminar esta entrevista. Quisiéramos tener pues mucho más tiempo para hablar de todas las carreteras del país. Ya están entregando ustedes la ejecución de este año y al concluir el gobierno, pero le dejo que usted se dirija a nuestra audiencia. Bueno, nos hemos enfocado por instrucción del señor presidente Jimmy Morales en la recuperación de la red vial a través de la reposición de cinta asfáltica en la Dirección General de Caminos, de los casi 7.000 kilómetros de red pavimentada que tenemos en el país. Hemos hecho completamente 2.000 kilómetros nuevos. El resto se ha recuperado con trabajos de mantenimiento a través de Covial, como recapeos, como bacheos, obras civiles, mantenimiento de puentes, señalizaciones. Y estamos dejando a la red vial arriba del 80% en su estado, en condiciones de transitabilidad de aceptables a buenas. Falta alrededor de un 17%. Esto había quedado ya en el plan operativo anual para el siguiente año y esperamos que pueda ser terminada esta recuperación el próximo año, iniciar con el proceso de expansión de la red vial y que todas esas carreteras recuperadas puedan pasar a un buen plan de mantenimiento para que no se vuelvan a deteriorar.
¿Alguna recomendación para su sucesor, que aún no se conoce su nombre, por cierto? Bueno, pues la verdad es que trabajar con mucha transparencia, con un equipo técnico bien integrado, tener bien clara la estrategia y cuáles son los objetivos para alcanzar dicha estrategia. Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista interesante, por los temas que son prioridad para la población, sobre todo cuando hablamos de nuestras carreteras y este tema de la vivienda también, del que usted hacía mención con la emergencia del volcán de fuego. Gracias y pues nos encontramos pronto. Pues muchas gracias por el espacio y muy buenas noches a todos. Gracias. El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en esta interesante entrevista. Seguimos con más aquí en Noti7.